vía percutánea transhepática, donde vamos a poder definir a nivel, o sea, se va a colocar la aguja a nivel transhepático y se van a poder inyectar el medio de contraste en las diferentes vías, donde vamos a encontrar porciones con fibrosis debido a la inflamación crónica, porciones con formación de cálculos y donde se va a hacer varios procedimientos. Primero, se va a hacer extracción de los cálculos intrahepáticos que se puedan. Se va a intentar biopsiar lesiones de vías biliares porque esta inflamación crónica, como vamos a ver más adelante, es precursor para formaciones malignas como un colangiocarcinoma. Y se va a colocar stents en las vías fibrosadas y colocación de drenes para poder establecer la vía, establecer otra vez el flujo intrahepático y disminuir la ictericia. Y dar determinación al manejo antibiótico por la colonización bacteriana. A nivel parietal, tenemos que vamos a ver principales malformaciones como quistes coleocales. Esa es una enfermedad infrecuente que ocurre en menos de 1 a 100.000 pacientes, más que todo en mujeres que en hombres con una relación de 8 a 1. Es una enfermedad que ocurre por una unión pancreatobiliar anómala en el 90% de los casos, que lo que provoca es que al unirse un punto común tan largo, provoca el reflujo de las enzimas hepáticas que enzimas pancreáticas que va a generar una inflamación crónica con una degeneración quística. Como tal, presentándose un cuadro principalmente de ictericia y que puede llegar a tener dolor y masa palpable. Y en los estados crónicos puede generar náuseas, prurito o pérdida de peso por la obstrucción crónica intermitente. La clasificación va a ser la clasificación de Tobani, donde vamos a definir la forma del quiste y la forma, número de quistes y la localización de este. Entonces tenemos que el tipo 1 vamos a tener quistes que afectan toda la vía biliar extrahepática, desde la división hasta la unión, y esto va a ser un quiste fusiforme. El quiste tipo 2 va a ser tipo sacular, que se puede llegar a confundir como si fuera una vesícula biliar accesoria. Los quistes tipo 3 que van a ser a nivel intramural, a nivel de la papila duodenal, y cuya patología no va, etiología no va a estar contemplada dentro de una unión pancreatobiliar anómala, por lo cual su manejo va a ser diferente, como lo veremos adelante. Los tipos 4 se van a definir en tipo 4A y tipo 4B, donde no van a haber una dilatación fusiforme total, sino que van a ser múltiples dilataciones que van a afectar en el tipo 1B, principalmente la biliar extrahepática, y en el tipo 1A solamente a la intrahepática. Y el tipo 5 es una enfermedad de Corali que va a ser catalogado como múltiples quistes intrahepáticos que pueden aparecer en solamente una porción del lóbulo hepático o en múltiples porciones y se va a catalogar como difuso. Dentro del diagnóstico tendremos que el paciente se va a presentar con un patrón obstructivo clásico y en un estado crónico de la enfermedad va a presentar lesión hepática por el aumento de transaminasas. Este es el caso donde decía que se puede aumentar. La sospecha se va a hacer con ecografía, donde dependiendo de la localización del quiste vamos a encontrar dilatación de la vía biliar o no, y la sospecha se va a hacer más que todo con el TAC, y el estudio para la clasificación se va a hacer con la angioresonancia magnética. El manejo va a ser principalmente resección de la porción del quiste, porque este quiste es secundaria a inflamación crónica, y con inflamación crónica puede generar un colangiocarcinoma. Entonces hay que hacer resección del quiste y luego con el tejido que quede o la vía biliar que quede hacer una reconstrucción. Entonces donde tenemos que el tipo 1, 2 y 4B, que es una administración hepática, se va a excindir por completo la porción del quiste con márgenes limpios, se va a hacer una colecistectomía, se va a retirar la vesícula biliar y se va a hacer una reconstrucción con hepatotibiostomía en Y de Rhodes, derivando la vía biliar de esta manera. Y tenemos que en el tipo 3, que es un quiste más que todo el quiste intramural, vamos a tener que la forma de abordarlo va a ser transduodenal, y como ya he dicho, su fisiopatología no tiene mucho que ver con una unión pancreatobiliar anómala, entonces no va a ser necesario retirar toda la vía biliar superior. Por lo cual vamos a definir dos conceptos: si se hace drenaje o se hace una esfinteroplastia. Entonces, si se hace drenaje, solamente se drena. Si se hace drenaje es cuando el paciente no tiene obstrucción duodenal o obstrucción biliar, o sea, el paciente está más estable y se va a colocar un DREN. Y si el paciente tiene un anterior, va a hacerse una esfinteroplastia donde se va a retirar la porción y se va a hacer una pilotomía y el esfínter se va a volver a reconstruir con la aproximación de la vía biliar.
Y el tipo 5, o enfermedad de tipo 4A, hepatectomía, se va a realizar una hepatectomía parcial y una reconstrucción de la viabilidad. Y el tipo 5, que es el que tiene la enfermedad de Corali, vamos a realizar una resección hasta por lóbulos si encontramos que está en un solo lóbulo, o se puede llevar a hacer un trasplante hepático total si se encuentra en todos los lóbulos hepáticos. La siguiente patología, que es benigna también y es muy rara, una presentación del 0.04 al 0.12%, ocurre más que todo en la quinta y la sexta década de la vida, son los adenomas. Estos van a ser crecimientos sesiles o pediculados en la vía biliar, más que todo periampular, por lo cual la vas a presentar una clínica de obstrucción, ictericia y dolor. Ya acá se puede ver un opuloma, que sería como un adenoma por el epitelio glandular. Esto se va a diagnosticar con ecografía, al observar la vía biliar dilatada, se va a intentar esterificar con resonancia magnética y se va a esterificar con ecografía endoscópica, donde vamos a poder ver la formación del adenoma. El manejo es simple, otra vez, a través de diatras duodenal se hace una restricción del adenoma con bordes limpios y se hace una reconstrucción de la papila duodenal por abordaje. Y vamos a definir dos tipos de manejo una vez se encuentra en la vía con la esterificación. Si el crecimiento es extraductal y está limitado a la mucosa, se hace una resección completa y luego se hace seguimiento endoscópico. Si el crecimiento es intraductal y es menos de 1 centímetro, resección completa con seguimiento endoscópico. Pero donde sea extraductal o sea mayor a 1 centímetro a nivel intraductal y la resección no se puede hacer completa, se debe derivar a una duodenopancreatectomía cefálica, porque hay una probabilidad de que este tumor no tenga, pues, aparte de su lado benigno, también sea en el sentido que sea invasivo. Y esto puede generar posteriormente un colangiocarcinoma o una afectación más avanzada. Entonces se debe resolver. Dentro del colangiocarcinoma, que es el propio de la vía biliar, tenemos que esto es un cáncer de pésimo pronóstico y que antiguamente se dividía por segmentos, se hablaba de 3 segmentos, intrahepático a nivel superior, medial y distal, pero más que todo, pero porque su presentación no es tan frecuente a nivel medio, se divide hoy en día en periliares e intrahepáticos. El 10% se van a ver definidos por tumores hepatobiliares y 2/3 van a ocurrir en la bifurcación, a nivel de la bifurcación de los conductos hepático derecho y hepático izquierdo, donde se va a definir como tumor de Klatskin. Van a haber 3 tipos histológicos: esclerosante, nodular y pupilar. El esclerosante va a caracterizarse por generar una fibrosis periductal y esclerosar la viabilidad, generando la obstrucción, y estos van a ser más característicos a nivel biliar o proximal. Y los nodulares y papilares van a ser nodular como una masa indurada que va creciendo y destruyendo, y papilar como múltiples papilas sensibles que van destruyendo la vía biliar, pero que tienen mejor pronóstico porque tienen mejor criterio de resacabilidad y no tanta invasión. Dentro de los factores de riesgo, como ya había mencionado, todo lesión que afecte inflamatoriamente la vía biliar, de una u otra forma, va a generar degeneración de células, por lo cual va a ser un factor de riesgo para cáncer de la vía biliar, quistes, infección por parásitos, múltiples colangitis piógenas, tóxicos como puñales de contraste y fármacos diferentes como medicamentos hormonales. La clínica va a ser principalmente una ictericia silente, una ictericia asintomática. El paciente, cuando va a debutar al inicio, va a empezar a tornarse amarillo, pero no va a tener dolor, no va a tener todos los síntomas de una hiperbilirubinemia. Posteriormente avanza la obstrucción, va a presentar, y si esta señal completa, va a presentar los síntomas clásicos de una hiperbilirubinemia con prurito, con cloruro y con esteatorrea, y el dolor no va a aparecer hasta estados avanzados, porque el colangiocarcinoma se disemina a nivel submucoso, y solo cuando alcanza la submucosa y empieza a diseminarse, empieza a afectar los espacios perinoneurales, genera el dolor, por lo cual un paciente que se presente con dolor y le hagan un diagnóstico de colangiocarcinoma va a ser catalogado como una enfermedad, va a ser sugestivo de una enfermedad avanzada. A nivel de laboratorio, tendremos que el paciente tiene una hiperbilirubinemia, un síndrome ictérico obstructivo, y aunque no son muy característicos de la vía biliar, se puede enviar antígeno carcinoma urinario y CA199,
para hacer seguimiento de recidivas. En caso de que se establece el paciente, los valores iniciales, posterior a la cirugía de la quimio, se le definen si estos aumentan o disminuyen. Primero vamos a tener que, obviamente, como siempre, vamos a empezar con la ecografía. En la ecografía, dependiendo de la obstrucción, si es proximal o distal, solo se va a observar la obstrucción. El TAC va a servir para determinar si hay afectación extrabiliar y la resonancia magnética es la que la va a permitir estadificar. Para el manejo quirúrgico, vamos a tener ciertos criterios de resecabilidad. Como este cáncer se detecta más que todo en estados avanzados, vamos a tener que, si el paciente presenta metástasis intrahepáticas o extrahepáticas o afectación de los radicales biliares, o sea, si el tumor ha invadido a nivel intrahepático la mayoría de los radicales, esto presenta criterios de resecabilidad. O si ha afectado la vena porta por contigüidad y la arteria lobular hepática. Y vamos a definirlos según la clasificación de Bismuth con las carcinomas proximales y con los carcinomas distales. En los tipo 1 y 2 vamos a realizar una resección del colédoco con colecistectomía y una resección hepática parcial en asa de Jones regional. Y en los tipo 3 y 4 vamos a hacer resección compleja y reconstrucción de la vena porta y arteria hepática con resección de radicales viales secundarios y colocación de endoprótesis transanastomósicas. En lo que con la carcinoma distal se realiza una pancreatectomía o reconstrucción de Whipple, donde se va a quitar toda la vía biliar y la porción principal la primera porción del duodeno junto con la porción de la cabeza del páncreas, y se hace una reconstrucción para poder reperfundir toda esta área. A nivel extrínseco tenemos que va a haber. Bueno, el síndrome de Miritzky sabemos que se caracteriza por una obstrucción secundaria a un proceso inflamatorio. En este síndrome podemos plantear dos situaciones etiológicas. Una, cualquier proceso inflamatorio que comprometa la vesícula y el conducto cístico, que posteriormente lleven a una inflamación secundaria del conducto colédoco, o un cálculo de gran tamaño que comprima la vía biliar adyacente y genere una estenosis manifiesta. En cuanto al tratamiento de ese síndrome, se debe hacer colecistectomía, evaluando la necesidad de reparación del colédoco, y si se presenta una fístula, se debe evaluar también la necesidad de la coledocoyeyunostomía. La clasificación de este síndrome, entonces tenemos tipo 1, en el que hay compresión extrínseca de la vía biliar, que puede ser por un cálculo en la vesícula. El tipo 2 se presenta con una fístula colecisto-biliar que involucra solo un tercio de la circunferencia. El tipo 3, esa fístula comprometiendo ya 2/3 de la circunferencia. El tipo 4 con compromiso total de la circunferencia del conducto. Y el tipo 5, que es cualquier de los tipos que ya describí, asociado a una fístula colecistoentérica. Otra de las patologías que se deben descartar en los pacientes con síndrome ictérico es la pancreatitis. Esta es una patología de evolución leve y autolimitada, aunque hasta el 20% de los pacientes generan una respuesta inflamatoria rápidamente progresiva que aumenta la morbimortalidad. Dentro de las causas tenemos los cálculos, lesión inducida por alcohol, obstrucción anatómica, pancreatitis inducida por CEPRE o por fármacos también. Dentro de la clínica encontramos entonces los pacientes con dolor en epigastrio o mesogastrio que se irradia hacia la zona lumbar, náuseas y episodios eméticos, deshidratación, taquicardia, hipotensión, alteración del estado mental, principalmente en los pacientes que tienen deshidratación severa o pacientes de edad avanzada. Y aquellos en los que ya tienen una pancreatitis grave, se puede evidenciar distensión abdominal, rigidez abdominal o signo de rebote generalizado. En cuanto a los paraclínicos, podemos encontrar alteraciones del perfil hepático, pacientes con hiperglicemia, y en aquellos en los que ya presentan procesos hemorrágicos, se puede evidenciar el signo de Cullen, que son equimosis periumbilicales, como en la imagen, o el de Gray-Turner con equimosis en flancos. Un ATAC nos evaluaría la viabilidad del parénquima pancreático, el grado de inflamación y si hay o no presencia de aire o líquido libre. Una ecografía pues nos ayudaría a evaluar el árbol biliar y pancreático sin riesgo de empeorar la pancreatitis, pero si mediante ecografía se evidencia coledocolitiasis, esos pacientes deben ser llevados a una CEPRE terapéutica.
Y ya para los pilares de tratamiento es importante recordar buen aporte de los líquidos endovenosos, tener los pacientes monitorizados con adecuada analgesia, se debe tener control de la saturación de oxígeno por posibles complicaciones pulmonares y el apoyo nutricional en el que se recomienda la nutrición enteral. Y ya para terminar, en tumores metastásicos, cualquier tumor primario o secundario que afecte el hígado puede producir una obstrucción biliar, donde tenemos más frecuentes la enfermedad ganglionar portal por los adenocarcinomas o el adenopato celular, el adenoma pancreático o el carcinoma colorectal, donde los ganglios metastásicos pueden comprimir el colédoco en cualquier punto de su longitud. Y el linfoma afecta la cadena de ganglios linfáticos periportales. No obstante, es muy difícil, es de colocación de endoprótesis plásticas temporales para aliviar la obstrucción, porque habitualmente la antipresión con quimioterapia causa una reducción de los ganglios, por lo cual se quita la obstrucción. En la imagen se puede ver como, pues en este caso, una obstrucción de la vía biliar a nivel extrahepático está produciendo la obstrucción de la vía biliar. Esto, principalmente, el manejo se hace en endoprótesis plásticas y se alivia la obstrucción, en tanto se puede determinar si se puede operar o no la patología por tumores metastásicos. Listo. Dentro del caso que habíamos presentado, y ya con todos los temas revisados, los posibles diagnósticos que podemos realizar, los diagnósticos diferenciales que se pueden dar son pues, a nivel por dolor y a nivel metabólico, síndrome coronario agudo, siempre hay que descartarlo, y podemos pensar en colangitis, colitiasis, pancreatitis y hepatitis. Hay que definir cuál. Entonces, dado la clínica del paciente, pedimos para clínicos. En una PCR de 2.6 que está bastante elevada, bueno, importantemente elevada, enzimas cardíacas negativas con un electrocardiograma normal que descarta patología cardíaca, un hemograma con leucocitosis y un perfil hepático con elevación de fosfatas alcalina, está por encima de 250, ALT mayor a AST y bilirrubina total de 5, que habíamos dicho que era una bilirrubina mayor a 1 y para ictericia, bilirrubina mayor a 2 a 3 a expensas de la directa de 3.4 miligramos de litro y una amilasa y una lipasa descartada. Se le pide una ecografía y el paciente muestra una vía colelitiasis con vía biliar dilatada sin lograr evidencia de cálculos en su interior. Pero como la ecografía no puede descartar del todo, el paciente requiere se establece el diagnóstico de colangitis, porque tenía un patrón infeccioso, y ahora con el diagnóstico de colangitis y con alta probabilidad de colelitiasis, de acuerdo a los criterios, se realiza una CEPRE, y una vez realizada la CEPRE, al sexto día del tratamiento, se les lleva a colecistectomía para quitar la causa primaria de la formación de cálculos. Ya, sería todo. Gracias. Buenas tardes para todos. Si alguno tiene alguna pregunta, podemos utilizar este espaciecito para que resuelvan las inquietudes. Bueno, veo que no hay preguntas. Primero, agradecer y felicitar a los dos compañeros que nos hicieron esta excelente presentación. Creo que tratamos de resumir las causas de la... ¿Señor? Disculpe, qué pena. Es que tengo una pregunta. Sí, señor. En este caso, entonces, el diagnóstico sería una colangitis. Sí, Y, señor, y exactamente. el método, pues, diagnóstico, por así decirlo, diferencial sería una CEPRE. El método terapéutico y diagnóstico, ahí está tocando hacerlo con intención terapéutico, porque está en colangitis y hay que drenar la viabilidad. Listo, y entonces una pregunta. En este caso, la CEPRE no nos podría representar un factor de riesgo para diseminar una posible infección. No hay que drenarlo. O sea, el No, paciente está con una colangitis, es por una colangitis ascendente. Por listo. retrogradamente hay acumulación de bilis y bacterias.
por esa estenosis o obstrucción que está generando ese estancamiento, por decirlo de alguna forma, de la bilis. La idea de la CEPRE es sacar esa causa de la obstrucción, que puede ser un cálculo, o generar un puente de esa obstrucción, que puede ser manejado, por ejemplo, con un stent. Entonces, casi como siempre digo yo a los estudiantes que han estado conmigo, toda infección que sea drenable, el tratamiento es drenarlo. Más que antibiótico, lo más importante es drenarlo. Entonces, en colangitis, que es la acumulación de material purulento en la vía biliar, se maneja con CEPRE mientras se pueda. Si el paciente no se puede hacer por CEPRE, existen las opciones que dijeron muy claramente, la derivación percutánea o la derivación quirúrgica. Listo. Y anteriormente entonces no se le administran antibióticos, o no es No, siempre necesario. se le va a administrar, siempre se le va a administrar al paciente. No, uno no quita lo otro, hay que hacer las dos cosas, es decir, yo no, porque haga CEPRE no pongo antibiótico, o porque ponga antibiótico no hago CEPRE, es un manejo en conjunto. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna pregunta adicional? Doctor, una pregunta. ¿Es que el colédoco se puede perforar? Sí, durante CEPRE. Es muy, muy extraño, pero puede pasar. O por ejemplo, sacar un cálculo que tiene desproporción, se dice desproporciona que es demasiado grande para la vía biliar distal, es decir, un cálculo de 10 milímetros y una vía biliar al cálculo de 3 milímetros. Si empiezan a sacar el cálculo con fuerza, lo pueden reventar. O en las dilataciones, en pacientes con estenosis benigna, en algunas ocasiones se manejan con dilataciones de la vía biliar con balón y esas dilataciones pueden perforar el colédoco. Es muy extraño, pero puede pasar. Listo, doctor, gracias. ¿En qué caso no es posible hacer la CEPRE? Por ejemplo, pacientes con derivaciones gástricas, un bypass gástrico, una gastrectomía subtotal, que lastimosamente el duodeno no es abordable por endoscopio. Bueno, creo que ya tampoco hay más preguntas, entonces, doctor López, muchísimas gracias por la participación, a los estudiantes también. Recuerden que este videito o la videoconferencia se graba después por el canal de YouTube y ahí lo pueden consultar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y felicitaciones nuevamente a Jennifer y a Oscar. Muchas Muchas gracias, doctor. gracias.